Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A comienzos del 1900, las difíciles condiciones de vida mantenían elevadas las tasas de mortalidad y generaban tensiones sociales. En respuesta, desde la beneficencia surgieron iniciativas para mejorar la vida de la población, destacando la alimentación como un aspecto crucial. Por entonces, la infancia se convirtió en el centro de atención. En las primeras décadas del siglo XX surgieron iniciativas como las gotas de leche y las ollas infantiles. Luego, el enfoque pasó de la mortalidad infantil a una protección integral, incluyendo la educación obligatoria y la creación de agrupaciones como los Boy Scouts. Desde los años 20, el interés por el bienestar infantil se entrelazó con las preocupaciones sociales. Se entendió que la modernización de un país no podía ser alcanzada sin una mejora significativa en las condiciones de vida de los niños, considerados los seres más vulnerables. Nos acompaña hoy en este podcast Jorge Gaete, candidato a doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y quien ha investigado ampliamente este tema. Bienvenido, Jorge, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, igualmente. Jorge, cuéntanos desde lo personal. Tú eres historiador, ahora candidato a doctor en Historia. ¿Cómo te vas interesando por el tema de los niños, de las infancias? Bueno, mi tema de investigación por año ha sido la beneficencia. Han sido los cambios de la beneficencia pública chilena, que era todo este conjunto de instituciones sociosanitarias que había creado la filantropía desde inicios del siglo XIX. Y cómo poco a poco estas instituciones comenzaron a formar parte de lo que fueron las preocupaciones estatales del siglo XX. En lo que fueron las raíces del Estado social, de compromiso, de bienestar, como le ha denominado la historiografía nacional e internacional. Entonces, a partir de esto, comencé a profundizar y he ido interiorizándome en diversas iniciativas que formaron parte del contexto, tanto de cómo la iniciativa de carácter social en el periodo comienza a ser paulatinamente parte de las prerrogativas estatales, y cómo los particulares comenzaron a involucrarse en dilemas propios de la cuestión social, esta ruptura de vínculos sociales y la redefinición al mismo tiempo de vínculos que hubo entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, cómo estas iniciativas comenzaron a atender necesidades propias de la cuestión social y cómo el Estado comenzó a hacerse cargo de ellas de forma progresiva. En el fondo es como este rol que hasta el día de hoy lo vemos, cómo el rol particular en lo social sigue tan ligado fuertemente a instituciones estatales como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Aquí hay varios conceptos que vas mencionando que quiero que nos vamos situando en la época. Bueno, como historiador los tienes clarísimos, pero es para que podamos todos, quienes nos escuchan, ¿no? Y todos ir siguiendo el ritmo de la conversación. Cuando hablas de la cuestión social, vamos a ese momento en nuestra historia que envuelve la cuestión social. ¿Qué sucedía en nuestro país que se le da esta denominación? A ver, la cuestión social es un término bastante amplio que es propio de la sociedad industrial del siglo XIX, que tiene que ver con las consecuencias sociales del avance del capitalismo industrial y cómo en las grandes urbes de Occidente, comenzaron a surgir diversos problemas sociales fruto de la migración campo-ciudad descontrolada, de cómo la ciudad no era capaz de absorber a esta nueva población que venía llegando a las grandes urbes, y cómo este tipo de situaciones, como este gran dilema, fue la raíz de lo que fue posteriormente el movimiento obrero, lo que fue la crítica social en el caso chileno del Centenario, y cómo esta situación, cómo este problema, este gran problema, afecta a los vínculos sociales de la época, al punto que se habla de la crisis moral de la República, y cómo es necesario hacer de la pobreza un problema político. Si ya bien era un problema social, cómo la pobreza se transforma en un problema político
que era necesario atender con legislación en una época donde Chile estaba también inmerso dentro de lo que era este contexto del Chile parlamentario, de cómo las discusiones se atendían y se detenían de manera permanente en el Congreso. Pero también, esto que te acabo de decir, y corresponde a la visión clásica de lo que tiene que ver con la nueva historia social. Pero, gracias a aportes como Julio Hayes, Juan Carlos Yáñez y otros historiadores, esta visión del conflicto también se ha ido ampliando hacia la redefinición de vínculos, porque esta ruptura también permitió búsquedas de nuevos espacios para hacer de la iniciativa el norte y cómo los diversos actores sociales se involucraron dentro de lo que eran los dilemas de la sociedad, cuando se comenzaron a hacer públicos y se comenzaron a difundir. Ambas ideas corresponden a esta gran idea, a esta gran situación que es la cuestión social, a este gran problema histórico. Bueno, y ahí en una época en que había tantos problemas, digamos, porque de pronto la población empezó a crecer, las ciudades empiezan a crecer, hay que, digamos, cumplir con las necesidades básicas de las personas, como es la salud, la nutrición, higiene, qué sé yo, alcantarillado. ¿Qué pasa con los niños? Porque tenemos la impresión de que eran invisibles para entonces, o no se les daba la importancia que a lo mejor tienen hoy día los niños, que son los reyes de la casa. Entonces, ahí preguntarte, si se puede tener una visión de qué sucedía de modo general con los niños para que nos vamos adentrando más en lo que tú has investigado. Bueno, los niños corresponden a la cara visible del problema, corresponden al rostro, tanto como era la mujer, como era la mujer en su rol maternal, mariano-maternal, los niños y la infancia urbana, para ser más específico, corresponden a este rostro visible de lo que era la cuestión social. Bueno, en la época ya la infancia como problema comenzó a despertar el interés en otros países de poder discutir su situación y poder al mismo tiempo mejorar su situación, gracias a los aportes que los congresos comenzaron a realizarse por médicos, por los primeros asistentes sociales, por la clase política, así como los congresos panamericanos del niño, un congreso que se hace en 1912 en Chile y a lo largo de la década del 10 comienza a discutirse la situación del niño. Es ahí cuando la infancia pobre comienza a ponerse de manifiesto como un gran problema que es necesario enfrentar, aun cuando ya algunas décadas antes comenzaron a surgir una serie de iniciativas para poder atenderla. Ya a inicios del siglo XX, Robert Baden-Powell en Inglaterra ya está hablando del scouting, esta idea de rescatar niños, de entregarles una nueva experiencia, de sacarlos y de rescatarlos del ocio, del mal ambiente, del hacinamiento y poder reeducarlos. La Young Men Christian Association también va a hacer lo mismo. Y estas entidades internacionales, también como el Rotary Club estadounidense, comienzan a expandirse. Y sumado a estos congresos, ya los aportes que diversos actores sociales, pensando en Chile, por ejemplo, en la figura de Ismael Valdés Valdés, quien además de ser político fue un activo participante de la beneficencia y fue uno de los principales promotores de impulsar políticas para la infancia desvalida a través de conferencias, a través de denuncias. Es ahí cuando la infancia pobre comienza a visualizarse como un problema, sobre todo porque, siguiendo con la línea de la cuestión social, el hecho de contar con una generación que se estaba perdiendo fruto del hambre, la pobreza, la desnutrición y los malos hábitos de su ambiente, era muy nocivo para proyectar la cohesión social, en este caso de Chile. Y era por eso que era necesario tener un nuevo trato hacia la infancia a partir de iniciativas que generaran y reforzaran los vínculos que estaban resquebrajados. Tú mencionabas que los niños eran el rostro visible de lo que estaba ocurriendo. ¿Cuáles, si podemos así como mencionar algunos o resumir para hacernos una imagen mental, cuáles eran los principales problemas que tenían los niños de entonces? Mencionabas, por ejemplo, mundialmente la creación de los scouts para que estuvieran ocupados en eso, aprendieran ciertas habilidades. Si nos vamos aquí al caso de Chile, ¿qué estaban padeciendo nuestros niños de ese entonces? Bueno, los niños chilenos estaban padeciendo de
de problemas como el hambre, la desnutrición, la pobreza, el trabajo infantil también, que era necesario para la subsistencia del hogar, donde también se genera todo un cambio cultural que fue bastante conflictivo de cómo convencer a familias pobres de que el niño no debía trabajar, sino que debía educarse. Entonces, las medidas oficiales como la ley de enseñanza primaria obligatoria no siempre fueron efectivas, también fueron bastante criticadas porque eran discursos oficiales, pero en la práctica era la iniciativa la que lograban llegar más allá del hogar. En ese sentido, el hambre de los niños que se veía en las escuelas públicas, pensando, por ejemplo, en una de las redes más importantes que existe en Chile, en la Sociedad Santo Tomás de Aquino, que albergaba y administraba escuelas públicas dedicadas para hijos de proletarios, como se denominaba. Es un ejemplo muy importante porque ahí se puede visualizar cuáles eran los problemas de los niños, que además de tener hambre y que acusaban tener hambre, se desmayaban en las clases, se desconcentraban. Wow. Entonces eso se denuncia y eso motiva también a la caridad a actuar. Actuar quizá sin mayor inspiración que la buena voluntad, pero finalmente cuando la iniciativa comienza a transformarse en una política, cuando comienza a estructurarse, a institucionalizarse, comienza a asumir objetivos cada vez más sólidos. Y ahí es a donde apunta, en este caso, la investigación. Vamos a la parte técnica de la investigación. ¿Dónde encuentras tú todos estos datos? ¿Qué sirven para poder ir indagando este pasado? ¿Por qué En el caso de archivos, documentos? ¿Por dónde estuviste? Me imagino que una pega de ratón de biblioteca ahí, o no sé si estará enorme. digitalizado. Cuéntanos un poco de ese tras bambalina. Enorme. Ya vengo de una primera experiencia trabajando con la infancia desvalida como problema, a partir de un artículo que publicamos con Juan Carlos Yáñez sobre las colonias escolares. Hicimos un recorrido de 1900 a 1940 de lo que era la experiencia de ocio y de esparcimiento para niños pobres. Y en ese caso me pude dar cuenta de que uno de los nexos y uno de los pilares estructurales de esta política fue la alimentación. La comida va a tener un rol fundamental de cómo atraer al niño pobre para poder involucrarlo dentro de la iniciativa de la época. Y es ahí donde pude y me tuve que respaldar en prensa, haciendo un trabajo, como tú dices, de ratón, que es tremendo, viendo crónicas de la época. Muchas veces aparece una crónica en el lado izquierdo de una página, por ejemplo, del Diario Ilustrado, sobre todo que es uno de los más ricos en cuanto a información, que sirve como para poder orientarse, al igual que monografías perdidas entre otras monografías, que hablan también de la época, junto con otras monografías que hablan tanto de la cuestión social como la pobreza y el pauperismo, conceptos muy relacionados en la época, que dan el escenario. Pero al hablar de iniciativas, claro, es bastante complejo porque hay que seguir la pista de revistas, de crónicas, de algunos hitos en la prensa, como son las colectas, o centrarse en las figuras que formaron parte de la iniciativa. De todo un poco en el fondo. Ir siguiendo estos rastros de cómo era nuestra sociedad. ¿Hay forma, con los datos que tú has recabado, de que pudiéramos hacer aquí como un paralelo entre un niño de hoy día y de hoy? Porque hablas de lo paupérrimo, que es una palabra que ya casi ni ocupamos, la pobreza. Pero si hoy pensamos, los estándares son muy diferentes. La mayoría de los niños, por ejemplo, a partir de cierta edad tienen un teléfono o tienen algún juego independiente de las condiciones o el barrio en el que vivan. Hoy día se ha dado vuelta, tenemos muchísimos niños con obesidad, por eso se eliminaron los kioscos de los colegios, por ejemplo. Hoy es ley que los niños deben asistir al colegio, no pueden no ir, no existe el trabajo infantil. Entonces, podríamos hacer como un antes y un después, así como muy resumido, obviamente, de cómo era un niño de antes. O sea, cuando hablamos de que estaba desnutrido, hablamos de qué, y también qué empieza a hacer el Estado. Me imagino, empiezan, por ejemplo, todo esto de la alimentación ligada a la escolaridad. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, haciendo el paralelo entre un niño de hoy y el niño de hace 100 años atrás, claro, hay diferencias sustanciales. El acceso a la cultura material,
las políticas de libre mercado, de la economía liberal de las últimas décadas, han hecho que los niños accedan de mayor manera a objetos, a herramientas que antiguamente era prácticamente imposible. Antiguamente todo era objeto de vitrina y estaba muy lejos del alcance de la mano de un niño. Pienso en trabajos como el de mi colega Cecilia Morán acerca de la Pascua de los Pobres, que, que si bien no fue la primera iniciativa para entregarle regalo a los niños, estaba también el Bando de Piedad y otra, la Cruz Roja y otras iniciativas privadas, en cómo era de impactante entregarle a un niño un regalo, o una bicicleta, un triciclo, una muñeca, lo que fuera, que los niños pobres eh, ni siquiera podían imaginar de tener. Y no es tan antiguo, ¿ah? Esto es algo bastante reciente. Finalmente, la creación del mall es lo que ayuda mucho a los niños chilenos a acceder a cosas que antes no podían hacerlo, definitivamente. Y claro, y en la época, en cuanto a caracterizar al niño de la época, sí, finalmente ocurre algo interesante porque si bien se denuncia las condiciones de vida de los niños, también se denuncia cómo la infancia no actúa según lo que las autoridades esperan de la infancia. En ese caso, el trabajo infantil y la vagancia, sobre todo la vagancia, se va a transformar cada vez en un dilema moral para las autoridades, donde se corría el riesgo de que estos niños de la infancia pobre urbana se perdieran y cayeran bajo el flagelo de la delincuencia o el alcoholismo. También hay mucho de eso, también hay mucho de que el niño debe actuar, debe responder a lo que otros esperan de ellos. Qué impresionante. Uno piensa que a veces como que las normas han existido como antes de que ocurran las cosas y más bien es para ordenar una situación que se estaba dando. Por ejemplo, tú mencionas esto de la vagancia. Imagino que el que sea ley que los niños asistan al colegio. De hecho, si uno no los envía, como que empieza a tener ciertos reportes del ministerio, usted tiene un hijo de tanta edad y no está yendo al colegio, ¿qué está sucediendo? Es justamente para evitar esto, ¿no? Que se convirtieran en algún futuro en delincuentes o en alcoholismo en la época, era parte de los peligros que podían tener ahí en la calle. Hay tanto que quiero preguntarte, pero quiero que nos vamos enfocando en tu tema de investigación que tiene que ver con la beneficencia, no tanto en lo que hace el Estado en sí, sino en estos privados, por así decirlo, que empiezan a ayudar. Y tú estuviste hace algún tiempo en las jornadas de estudios de la infancia justamente presentando un tema que me llamó la atención porque se llama la Sociedad de Ollas Infantiles en Santiago de Chile. Esto ocurre el periodo que tú investigas entre 1908 y 1928. ¿De qué se trataban estas ollas infantiles? Porque uno tiene en mente a lo mejor las ollas comunes, después del estallido, la pandemia, vino un poco eso, se retomó la idea de las ollas comunes en ciertos lugares. ¿De qué se trataban estas ollas infantiles? Claro, la olla común es tan difícil de investigarla porque finalmente actúa respondiendo a contextos particulares y son discontinuas. Pero las ollas infantiles tienen una situación bastante particular. Hubo un sacerdote llamado Ernesto Palacios que en abril de 1908 estaba paseando por la calle Olivos, cerca de una de las escuelas Santo Tomás de Aquino, y encuentra a unos niños jugando en la calle habiendo terminado su jornada escolar. Preocupado, se acercó a ellos y les pregunta que por qué no se habían ido a sus casas, y los niños le responden de que preferían jugar porque así se les olvidaba el hambre. Preferían jugar. ¡Qué terrible! Terrible, terrible. Entonces lo notó y lo notó famélico, ojeroso. Y por esta situación, este sacerdote se acerca a hablar con una de las profesoras de la escuela y le dice que efectivamente es algo que está ocurriendo, es algo donde nadie había tomado medidas. Anteriormente Eloísa Díaz, siendo médico y profesora, también había contribuido a comprar pan para alumnos, pero por la falta de recursos no había logrado hacer mucho. Entonces, cuando este sacerdote se conversa con esta profesora, le indica esta situación de que muchas veces ella debía compartir su almuerzo con los alumnos para que pudieran estar concentrados y nadie se desmayara. Ya estaban siendo recurrentes los casos de desmayo y de fatiga.
en la escuela. Y frente a esto, Palacios llama a las damas de la caridad de Santiago, a Domitila Uneus-Gana, a Sofía Advanter y a diversas damas, muchas esposas de presidentes, de ministros, las convoca para trabajar en esta iniciativa y luego de rifarse una alhaja, una joya se somete a una rifa y gracias a esa rifa se consiguen recursos para poder financiar un conjunto de almuerzos para alumnas que también forman parte de esta escuela. Claro, comienza como algo muy pequeño, pero poco a poco estos almuerzos espontáneos comienzan a expandirse, comienzan a tomar forma algunos años después esta iniciativa toma la personalidad jurídica denominada Sociedad de Ollas Infantiles de Santiago. Consistía en juntar recursos y juntar verduras de agricultores de Santiago para prepararle a los alumnos guisos. Guisos que yo lo he denominado de tres, que le reúnen ellos tres características: la abundancia, la calidez y la nutrición. Era porque debía ser comida abundante, debía servirse en el momento, ser comida caliente y debía ser comida nutritiva. Si bien comienza en un inicio como verdura, ya que los agricultores comenzaron a hacer donaciones y llegaban a una bodega en la calle Vivaceta, cercana a la línea del tren, de verduras, de papas, de frijoles. Los frijoles van a tomar un papel fundamental, ya que las ollas infantiles comenzaron a hacer un plato de porotos más un plato de guiso. En el fondo eran 2 platos de comida para cada alumno, que cumplía tanto con la abundancia, la calidad y la nutrición, que le permitía por un lado engordar, mejorar la temperatura corporal, ayudarlo en su concentración en la jornada escolar y nutrirlo en el fondo, engordarlo. Era una iniciativa para poder engordar el cuerpo, mejorar el semblante y contribuir a la felicidad, como se le llama, del alumno dentro de la escuela. Qué más felicidad que un plato de comida caliente. Exacto. Y claro, esta iniciativa comienza a expandirse, muchas veces apoyada por la cantidad de recursos que tenían. Cuando había más recursos, también estos guisos eran acompañados por desayunos y por pan. El pan también era parte fundamental, que es muy interesante porque estos niños ya estaban rechazando el pan y el agua, que era lo único a lo cual tenían acceso como alimento. Entonces el pan pasa a ser un acompañamiento, ya deja de ser el plato central y pasa a ser un acompañamiento con el plato de poroto y un segundo guiso que podía ser menestrón, cazuela o algún guiso de verdura o carbonada, por ejemplo. Pero esto comienza a tomar forma, mediante el conseguir recursos, y el conseguir recursos comienza a consolidarse bajo dos grandes pilares. Una era la suscripción de miembros de la élite que podían pagar para una olla y podían tener algún beneficio, como era el nombre con el cual ellos apadrinaban una olla y la colecta. En 1922 se hace una de las mayores colectas que permite que esta iniciativa se siga expandiendo. Pero en cuanto a la expansión, logra ser bastante exitosa y comienza rápidamente a formar parte de las escuelas. Eso te iba a preguntar, porque hablabas que esto parte en una zona específica, pero luego se llama Sociedad de Ollas Infantiles de Santiago. Entonces, ¿cómo va creciendo esta idea? Tú decías todas las formas en las que empiezan a obtener financiamiento. Aprovecho aquí entre medio una pregunta entre paréntesis. ¿Cómo consigues los datos de saber incluso hasta los platos que se les preparaban? Me imagino que habrá sido bastante difícil dar con esa información tan detallada y que sirve a nosotros hoy para hacernos una imagen muy real de lo que sucedía en ese entonces. Claro, las crónicas de la época hablan de cómo los niños de las ollas eran felices con un plato de poroto. Y también encontré un dato muy relevante, porque este tema ya había sido dado a conocer por María Angélica Yáñez y por Jorge Rojas. Pero mi aporte para seguir desarrollando este tema tiene que ver con la comida en sí, con el significado de la comida, y en una monografía que Domitila Uneus-Gana escribe para la revista de Beneficencia Pública,
habla de la historia de la historia de las ollas infantiles, de cómo se había logrado en estos primeros 10 años asentar la iniciativa, en qué escuelas se había logrado presentar, cómo también se hizo necesario contar con espacios para que los alumnos comieran. No bastaba con contar con una sala de clases, sino que comenzaron a crearse galpones, a arrendarse galpones y a construirse lo que hoy conocemos como los casinos escolares. Estos espacios techados, con mesas, con sillas, para que los alumnos comieran y se miraran a la cara unos a otros, y que todos compartieran un plato de comida. Gracias a eso pude darme cuenta de qué era lo que se pedía. Más revistas médicas de la época donde hablaban de la nutrición infantil, donde la olla se cita como un caso en donde los porotos y las verduras eran los pilares fundamentales de la olla centequina. Hay otros casos como el pan escolar, que Laura Benedetti, una gran colega de Concepción, investigó. También hubo un caso similar para la ciudad de Concepción, donde el pan era así la figura central junto con los productos lácteos. En otros países también el vaso de leche sigue siendo el alimento central. Y esto también me permitió comparar cuál era la particularidad de la olla de Santiago de Chile con iniciativas de otros países, donde también el guiso formaba parte, la comida caliente, en otros también el vaso con el pan, el vaso de leche con el pan. Entonces ahí sí pude conseguir de dónde se podían obtener estos datos, que si bien cambió mucho con los años, de qué se entendía por un almuerzo o por un desayuno, ayuda a entender qué se buscaba con el plato de comida, cuál era el significado simbólico que podía tener un plato de poroto servido de forma caliente para los niños. Totalmente, ¿ah? Te alegra el corazón, yo creo, todo eso. De todas formas, estaba asociada esta iniciativa al colegio, a la escuela, por lo que tú me cuentas. O sea, si había alguien dando vuelta a un niño en vagancia, no podía acceder a eso. No, claro. El niño debía asistir a la escuela, que un aspecto muy importante. Los niños no debían desertar del colegio. El niño que necesitaba y que podía llegar a tener acceso a este beneficio debía formar parte del sistema. Debía postular, debía estar dentro de. Era una forma de asegurar el éxito de la iniciativa. Era el sentido político también de la iniciativa, de cómo vamos incorporando niños al sistema para que sean los buenos adultos del mañana. Y también para asegurar el éxito de las políticas oficiales, y también de la rentabilidad de las ollas, porque finalmente a veces estamos acostumbrados a centrarnos en los datos cuantitativos. Nos centramos en la iniciativas que son exitosas por la cantidad de gente que fue beneficiada por ella, pero en este caso, si bien fue bastante puntual, ya que el problema no acaba, el problema se mantiene y solo logró ser paliativo y logró llegar a algunos lugares, sin duda que es una base para seguir trabajando en torno al problema de alimentación hasta el día de hoy. ¿Tú estudias un periodo de 20 años? ¿Es porque duró 20 años esa iniciativa o es No, acotado por temas investigativos? claro, para tomar decisiones, porque en el año 28 hay un hito que es muy importante, que por primera vez se crean las juntas de auxilio escolar, donde el Estado va a comenzar a hacerse parte del problema de la alimentación infantil a través de los municipios. Cuestión que no resulta en un inicio, porque viene la crisis del 29, hay una falta de presupuesto brutal, y hay compromisos que los municipios habían asumido que no son capaces de enfrentar. Y ahí cuando la filantropía tiene que ser, junto con la sociedad civil organizada, tiene que ser el soporte para seguir masificando esta política de darle de comer a la escolaridad pobre. Claro, a futuro me gustaría continuar la historia desde el 28, desde la Junta de Auxilio Escolar hasta la creación de la JUNAE. Primero en el 54, cuando nace la JUNAE, y cuando se agrega la JUNAE... en el año 54, pensé que era algo más moderno, así como en los años 90. No, Estaba ya equivocada. proviene. Y el 64 se agrega a las becas y se consolida como la actual Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que tiene a la alimentación como uno de sus pilares. Bueno, sigue siendo muy importante los almuerzos y los desayunos en los colegios. Totalmente, totalmente. ¿Cuánta familia no depende hoy
del desayuno y del almuerzo que le entregan a los niños. Sigue siendo un vínculo que familias pobres tienen con la escuela. Y por eso es tanta la demanda de contar con alimentación adecuada. Y hay datos, no sé, de lo que tú has rastreado en cuanto a mortalidad infantil de la época que investigas o cuando hablamos de desnutrición, también las otras enfermedades asociadas que había para entonces, porque aparte de la alimentación, las condiciones de vida, no sé, hacía frío, los lugares no eran ventilados, había humedad, no quiero ni imaginar los inviernos por entonces. Claro. Bueno, para el año 12 se da cuenta de que Chile está dentro de los primeros lugares en cuanto a mortalidad infantil. Si mal no recuerdo, son 342 por 1000 niños nacidos. ¡Wow! Altísimo. Era un problema brutal. Ismael Valdés se encarga de darlo a conocer en la conferencia y cómo era necesario seguir apostando por políticas para la infancia. Y en cuanto a enfermedades, claro, la desnutrición, no he encontrado, sí, cifra específica de lo que tiene que ver con desnutrición infantil. Me encantaría encontrarlas para seguir ampliando este tema. Pero enfermedades en la prensa se denuncian muchas. Se denuncia paludismo, desnutrición, desconcentración. Claro, de forma bastante tenue, de forma bastante tímida, porque la infancia sigue siendo un sujeto histórico en la época que responde a otros actores, que responde a los padres en este caso. Posteriormente ya la infancia comienza a tomar más autonomía como tema, como preocupación, pero en el fondo la preocupación por la infancia, más que preocuparse de Juanito o de Juanita, era porque eran los futuros adultos, era la arcilla que había que moldear para el futuro. Después se puede hablar de una historia de niños. Ahora estamos hablando de una historia sobre los niños. De hacer que se transformen en adultos de alguna manera, de asegurar que lleguen a ser adultos. Claro, Funcionales al sistema. eso, exactamente. No sabía qué palabra ocupar. Esa era justamente que pueda continuar esta máquina social de alguna manera, este engranaje en el que vivimos. Bueno, vamos aquí conversando. Yo me quedo pensando, me llama mucho la atención esto de que sea iniciativa de beneficencia más que políticas públicas estatales como las conocemos hoy. A lo mejor estoy equivocada, pero hoy, claro, la gran parte la hace el Estado y se ve tal vez o es menos visible la ayuda privada, como nos has contado tú de esta iniciativa. ¿Qué otros aspectos te han llamado así la atención, poderosamente la atención de lo que has indagado para estos temas de la beneficencia y la infancia? ¿Algún dato así que te hayas dicho, pero cómo, o que haya sido distinto a lo que esperabas encontrar? Claro, en mi tesis doctoral, como analizo la beneficencia y sus cambios, sin duda que uno de los mayores datos más interesantes que me encontré tiene que ver con la resistencia que tuvo el Estado como una entidad para preocuparse de los problemas sociales. La evolución no es continua, el cambio no es directo, sino que el Estado fue resistido por su burocracia, porque se consideraba de que lo social no debía ser una oficina, sino que debía seguir estando bajo el manto de la caridad. Y entonces, en el fondo, el Estado se termina imponiendo por sobre lo social gracias a la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Él es quien toma decisiones, él es quien funcionariza a la beneficencia y es quien le quita el piso a la filantropía. Aun cuando los filántropos siempre defendieron su lugar dentro de la beneficencia, sobre todo por un tema económico, por la cantidad gigantesca de recursos que estaban involucrados de ellos y que habían hecho crecer gracias a ascenso, a capellanía, a inversión inmobiliaria incluso. Permanentemente recibían grandes propiedades que sometían a arriendo y todo involucraba recursos para la beneficencia. Todo lo que también había sido que uno de mis grandes aportes, que también forma parte de mi tesis, pero ya ya llevo años investigándolo como tema aparte, cómo el juego de azar se transforma en un recurso más para la beneficencia. ¿Cómo sería eso? Porque hoy día Sí, te vemos que los cuento. casinos, y digamos una idea bastante de hace pocos años, están aquí fuera de la región metropolitana en zonas estratégicas, pero por años no existía. Cuéntanos este apartado, digamos. Claro, algo que puede quedar para otra oportunidad. Lo que ocurre es que el juego como actividad estaba prohibido,
pero la necesidad de recursos era tan grande porque las donaciones y los recursos fiscales no estaban alcanzando para cubrir el gran problema social que atravesaba Chile. Poco a poco el juego de azar comenzó a considerarse como un tema que se podía regular, que se podía aprobar regulándolo y sometiéndolo a lo social. Y ahí cuando Lotería y Polla, nuestros actuales Kino y Loto, toman este cariz social y logran ser aprobados luego de mucha resistencia, luego de mucha controversia, luego de muchas críticas de incentivar al vicio a la población, aun cuando fuesen propósitos nobles, pero finalmente se logra aprobar. Con el casino de Viña del Mar va a ocurrir lo mismo. Con las carreras de caballos, que lo estoy trabajando actualmente, va a ocurrir lo mismo. Todos van a ser insumos económicos para este tipo de políticas de las cuales hemos hablado. De hecho, finalmente el juego logra aprobarse, logra existir, teniendo a lo social de por medio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen habiendo contribuciones desde Lotería, Polla y Casino. El Casino en este caso para el municipio de Viña del Mar, que si no me equivoco le entrega 30.000 millones de dólares todos los años, o de pesos de dólares, no estoy seguro. Pero Lotería y Polla siguen contribuyendo para el Senama, para la Cruz Roja, para bomberos. Ah, mira, no es tan visible ahora. Me recordó esto que nos cuentas el año pasado cuando fui a ver esta gran muestra de diseño inspirada en la UP, en el Centro Cultural La Moneda, que estaban los afiches de la Polla de beneficencia. Decía claro, de beneficencia antes, ahora ese como eslogan se ha perdido y decía en cada sorteo a dónde iban a ir los fondos. De todas maneras, por ley, hay un porcentaje que se va a instituciones sociales. Bomberos recibe una parte, el Servicio Nacional del Adulto Mayor también recibe una parte. En el fondo, es lo que le ha permitido existir al juego. Y a inicio del siglo XX era lo que se buscaba para la beneficencia. No resulta porque se sobreestimó la cantidad de recursos posibles de obtener, pero también con el juego se apostaba a hacer de la beneficencia una entidad autónoma, lejos de la burocracia, del fisco, del mundo político, lo que finalmente no resulta. Bueno, parte de las cosas que por eso nos encanta aquí poder conversar del pasado, porque vamos viendo, haciendo estos paralelos y comparando y revisando además tantos problemas que a pesar de que hayan pasado 100 años, están ahí latentes todavía, sobre todo lo que tiene que ver con las infancias y los jóvenes también. El otro día conversábamos con un colega tuyo de qué es lo que pasa con todo lo que tiene que ver con el sistema judicial de los menores y los adolescentes que sigue teniendo todavía muchos problemas, el Sename o el nuevo nombre que tenga, en fin, tantas dimensiones que tienen las infancias que aún tenemos que mirar y por supuesto resolver. Sí, Jorge, claro. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Te quiero agradecer por haber venido a compartir con nosotros, por haber aceptado esta invitación del Museo Histórico Nacional a revisar este episodio, por así decirlo, de nuestra historia relacionada a la nutrición de las infancias y cómo desde la beneficencia se pudo ir resolviendo ese problema. Ya me imagino la felicidad de sus niños, como tú decías, a lo mejor no fue un proyecto que pudo haber perdurado más o haber crecido mucho más, pero yo creo que cambió la vida a muchos niños de todas formas. Que en el fondo es lo lindo que tiene estudiar la caridad, de cómo podemos centrarnos en la iniciativa y cómo se le podía cambiar la vida a alguien, aunque fuese algo paliativo, aunque fuese algo puntual, pero con un pequeño detalle se podía hacer algo y muchos de esos detalles finalmente se transformaban en grandes problemas que el Estado asume. Pero feliz de estar acá, Rocío. Muchas gracias también por la invitación. Gracias, Jorge. Encantada de haber conversado contigo. Nos despedimos por hoy, siempre invitados a seguir escuchándonos en Spotify y en YouTube y, por supuesto, en las redes sociales. Muchas gracias, Rocío. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.